Qué semana esta, ¿eh? Vos fíjate que el jueves pasado estábamos hablando con Sergio Leavi, el presidente del Partido de la Victoria, que vino luego de la realización del Congreso del Partido de la Victoria, que había habilitado a esa fuerza política a salir del frente. Ese frente que se había formado en el año 2007, cuyo liderazgo lo ejerce el gobernador de la provincia, Urtubey. Finalmente, 48 horas después, empezaron una serie de andanzas de los propios integrantes del frente, sobre todo de aquellos que tienen renombre ya por su militancia, por su participación en la política, por lo que fuese. Pero las personas más reconocidas de ese frente dijeron, no, quiero quedarme. ¿Dónde? En el frente. No quiero irme con el Partido de la Victoria, quiero quedarme en el frente. Porque reconocemos el liderazgo de Urtubey. Él es el hombre con el que nacimos en la política. Es el hombre que venimos defendiendo en las cámaras. Es la persona que nos ha guiado y orientado políticamente. ¿Cómo decirle entonces que no? Cuando en verdad es un hombre al que nosotros tenemos que tener lealtad. Esas son algunas de las consideraciones de los justificativos. Pero para entender eso, porque probablemente la política va más rápido de lo que vos como ciudadano común podés pensar, vamos a hacer un poco de historia. Arrancamos con la famosa crisis de los partidos políticos. Hace ya mucho tiempo, por lo menos 15 años. Se agudizó esa crisis de los partidos políticos cuando llegó Kirchner al poder. Allí se acentuó porque vino lo que él llamó la famosa transversalidad política, que habilitaba a que las personas, siendo de un partido político, pudiesen terminar siendo de otra. ¿Y por qué pasaba eso? ¿Por qué se acentuó allí? Precisamente por un problema de necesidad política que tenía Kirchner. Él necesitaba construir poder. De hecho, si Kirchner todavía viviese hoy, podría escribir un tratado de cómo construir poder. Yo personalmente reconozco en Kirchner al gran constructor del poder, pero en beneficio propio, no de la gente. Entonces, para construir poder, imaginó la transversalidad política. Cómo cooptar, cómo succionar de distintos partidos políticos a las personas que pueden darle su apoyo político. Y así, de ese 22% de votos con los que asumió Kirchner en el año 2003, se convirtió poco a poco, pero rápidamente, en el presidente con mayor poder en los últimos 30 o 40 años en la Argentina. Fíjate vos. Y allí comenzamos a ver cómo los partidos políticos se fueron debilitando de una forma extraordinaria. Florecieron los personalismos políticos, a tal punto que algunos partidos que tenían trayectoria política, trascendencia social, se convirtieron en simples sellos de goma. Otros que fueron creados solamente por un imperativo legal de la ley electoral para poder habilitar las famosas candidaturas y evitar que algunos militantes, miembros de partidos tradicionales converjan en una interna. Entonces salían de ese partido tradicional, se ponían, alquilaban un partido político al solo efecto de evitar las internas que según ellos los desgastan, los desangran, en fin. Hoy yo creo que ya se terminó la crisis de los partidos políticos. Vuelvo a insistir con el concepto. Funcionan solamente porque hay un imperativo legal. ¿Qué quiere decir eso? Que la ley obliga a tener un partido político para poder obtener una candidatura. Yo creo que hoy asistimos ya al funeral de los partidos políticos. Ya no se discute ideología. A lo sumo te preguntan, ¿es de centro, es de izquierda, es de derecha, es liberal, es neoliberal, es socialista? Y se terminó allí. A nadie le importa nada, sino cómo se puede entender que los que ayer estaban votando una cosa, al otro día hacen otra. Esa incoherencia política
de pronto está justificada en ese pragmatismo político, donde la sociedad cambia y la sociedad evoluciona o involuciona, como mejor quieran. Yo te voy a poner un ejemplo cortito a ver si podemos entrar en esta dinámica de entender lo que quiero decir. Por ejemplo, 1 de agosto del año 2015 comenzó a funcionar aquí en la Argentina el nuevo Código Civil y Comercial, que reemplaza al viejo Código Civil de Vélez Sarsfield. ¿Por qué? Cuando le hice un reportaje a un magistrado autor de este nuevo código, me dijo: Jorge, la sociedad evoluciona. Por lo tanto, el derecho, que es una ciencia viva, tiene que acompañar el proceso de cambio de esa sociedad. Y lo mismo pasa con la política. La política evoluciona de acuerdo a la necesidad de la gente, va acompañando ese proceso de cambio, ese cambio inclusive de idiosincrasia, de forma de pensar, de costumbres. ¿Cuánta gente nueva se sumó a votar? ¿Cuántos emergentes de la política hay? ¿Cuántos nuevos políticos existen? Sobre todo en la Argentina, donde es un deporte nacional convertirse en político. Por ejemplo, Alemania tiene 81 millones de habitantes y tiene 490 habitantes por político. La Argentina, con la mitad de población, tiene un político cada 60 habitantes. Eso nos está dando una muestra clara de lo que quiero precisar. Entonces, para entender lo que es hoy este fenómeno que se da, la extinción de los partidos políticos y el florecimiento de los personalismos. Urtubey, algunos decían, no, se está quedando solo, lo ataca el fenómeno del Pato Rengo, porque sabe que termina su mandato el año 2019 y lo van a abandonar poco a poco porque él no dejó crecer a nadie. Pero sin embargo, Urtubey, rápido de reflejos, dijo: no me va a dejar nadie. Esta mañana hablaba con el vicegobernador de la provincia, que lo acompañó en el acto donde recibió al Partido de la Victoria, y me dice: Jorge, estamos asistiendo al nacimiento de un proyecto político nacional que no se termina en el portezuelo, sino que va a tener trascendencia nacional, porque un hombre como Urtubey nace cada 150 años. Yo no sé si es ¿qué te puedo decir?, un exceso de afecto, pero lo cierto es que el único que está entablando, por lo menos dentro del peronismo, un mensaje totalmente distinto, diferente a lo que hemos venido escuchando a lo largo de estos 12 o 13 años, es Urtubey, donde habla de la reformulación, yo digo más bien la refundación del partido peronista o justicialista, donde habla de los errores que ha perdido las elecciones, que tiene que cambiar, que tiene que modificarse, que tiene que ayornarse a los tiempos, que tiene que hacer un frente común, que de Salta y para el norte tiene que venir un efecto importante para tener trascendencia a nivel nacional. Bueno, ese es el gobernador que tenemos hoy. Por ahí nadie es profeta en su tierra. Por ahí no lo estamos viendo en la verdadera dimensión política que cobra a nivel nacional. Yo te dejo todas estas inquietudes para que vayamos pensando. Porque este año 2017 tenemos elecciones, están a la vuelta de la esquina. ¿Quiénes serán los candidatos? ¿Quiénes son los partidos que los van a presentar? ¿Cuál es el grado de responsabilidad política para impulsar a esos candidatos para que te puedan representar? Porque también hay una crisis de representatividad. ¿Cuánta gente se ofrece para ir al Congreso y terminan haciendo realmente un mamarracho de representación? ¿Te representaron alguna vez? Y no. Acá en Salta se sigue pagando los combustibles más caros que en el sur, el gas es más caro acá que en el sur, la pampa húmeda recibe lo que produce el interior del país y sin embargo la representación política está ausente. Pero para tomar mate con vos o hacer bicicleta están a la orden del día. Por eso es importante saber cómo nos representan, para qué nos representan y cómo quisieses vos que te representen.
En la noche de hoy vamos a hablar un poco de eso. Vamos a intentar comprender e interpretar un poco más a la política, porque el riesgo de desentenderse de la política es el estar gobernado por los peores hombres. Ojalá que eso no sea así aquí. Señores, esto es La Huella, periodismo ciudadano, prohibido infartarse y bienvenido a la realidad. Volví a soñar con jugar en Primera. La casa se hace realidad con los préstamos hipotecarios UVA de Banco Macro. Los únicos con un monto de hasta 16 millones de pesos. Simulá el tuyo en macro.com.ar/préstamos y solicítalo en nuestra amplia red con más de 470 sucursales. Macro, tu banco cerca, siempre. Muy bien, señores, estamos ya en La Huella, periodismo ciudadano, como te lo había anticipado en la presentación. Vamos a charlar de distintos temas que tienen que ver con la política, pero con la esencia de la política. Es probable que la política vaya más rápido de lo que uno puede entenderla. En esta noche vamos a intentar por lo menos acercar a comprender eso, ese fenómeno que se llama política. Me acompaña la doctora Sonia Escudero, ex senadora nacional. Está también la señora Nora Jiménez, ex ministra, ex concejal, ex presidente. No le voy a dar todo el currículo porque no me alcanza. Y está también Emanuel Sierra, que es actual diputado provincial del Partido Justicialista. Las buenas noches y la bienvenida a los tres. Muchas gracias, buenas noches. Quiero empezar por un tema que a mí me llamó mucho la atención. Este fenómeno que se dio en el Partido de la Victoria esta semana. Fíjense que hace exactamente una semana, como decía hace un momento, estuvo Leavi acá charlando a solas conmigo, luego de que el Partido de la Victoria, a través de su Congreso, determine la salida de ese partido del frente electoral que se conformó en el año 2007 y por el cual Urtubey y Sotos asumieron como gobernador y vice en aquel momento. Dijeron, no, nos vamos porque lamentablemente hoy vamos a un proceso eleccionario, dieron su justificativo, no podemos apoyar ya a alguien que está prácticamente apoyando a Macri, a pesar de ser oposición. Ustedes saben que Urtubey dijo, yo voy a hacer una oposición responsable, inteligente, no voy a poner palos en la rueda. No quiero que le digan después al peronismo que no deja gobernar. Y me parece que es muy razonable lo que dice Urtubey. Entonces, hay elecciones de medio tiempo ahora. Yo quiero que me digan cómo observan este fenómeno, donde ayer el gobernador recibió a las grandes figuras, digamos, del Partido de la Victoria, con excepción de unos cuantos. Más de 100 personas fueron y dijeron, queremos seguir en el frente. Algo inédito, que llamó la atención de toda una sociedad, ¿no? Y sobre todo de la dirigencia política. ¿Cómo lo examinan? Bueno, yo tuve la oportunidad de compartir el cierre del Congreso del Partido de la Victoria. Fuimos invitados como partido, como fuerza política, en el caso nuestro como Movimiento Popular Unido, yo soy la apoderada, y allí presencié la decisión unánime, además fundamentada por algunos de estos dirigentes que aparecieron cambiando de posición, de la decisión esta de salir del frente oficial, por decirlo de algún modo, y conformar un nuevo frente que recoja las banderas iniciales en el 2007, cuando participamos del frente que impulsó al doctor Urtubey como gobernador de la provincia, donde usted recordará, Jorge, nosotros algunos eslogan de campaña, Salta no es una isla, queremos integrar a Salta en la política nacional, popular y de inclusión y desarrollo para terminar con situaciones de postergación. Queremos que Salta ingrese en una política de desarrollo con equidad, con distribución de social, con sentido social, bueno. La verdad que no me corresponde a mí, digamos, opinar sobre en este caso, sobre la conducta de los dirigentes de otro partido, pero haciendo aclaración de partido... Es una cuestión pública y política, por lo tanto tenemos derecho a una opinión absolutamente clara y por eso, absoluta. Haciendo abstracción de las personas... Sin ninguna restricción. Me interesa esto, digamos, haciendo abstracción de las personas... opino, digamos, como dirigente política. Creo que nosotros
todos los que participamos en política y hemos tenido algún nivel de responsabilidad en la función pública o en las estructuras partidarias, tenemos una responsabilidad personal y política. Y en ese sentido, creo que es una cachetada a la democracia y al sistema encontrarnos con estas situaciones, donde aparecen tan débiles convicciones. Con las 48 horas de diferencia se plantea una posición y luego una posición opuesta en un tiempo tan corto, y entonces... ¿Y qué cree usted que pasó? ¿Qué los ha hecho cambiar de opinión en esas 48 horas? A los que habían votado en el Congreso por salir del frente, después usted me dice cambiaron de posición. ¿Qué cree usted que fue, cuál fue el motivo, la razón, para que nosotros podamos entender? Bueno, yo prefiero hablar de las consecuencias, lo que genera como consecuencia. Yo creo que genera en la ciudadanía una situación de desconfianza y una situación de descrédito a la práctica política, porque nos ha costado mucho en esta democracia recuperar la política como práctica de servicio a la comunidad, y la función pública como un funcionario público es un servidor público. Este concepto que es visceral, que es fundador de la democracia para el ejercicio de la política, nos ha costado mucho recuperarlo, y cuando se dan hechos de esta naturaleza, bueno, yo espero que esas personas asuman su responsabilidad personal e histórica, porque hay una responsabilidad ante la gente, hay una responsabilidad ante la comunidad, que cuando nos vota no nos da un cheque en blanco. El voto es un voto de confianza, es un voto, nos da una oportunidad en concreto. Y después nosotros, a lo largo de nuestro desempeño y nuestro desarrollo en la función, en el cargo, en la responsabilidad que nos toca, es donde tenemos que demostrar realmente, y la gente verá si estamos a la altura de las circunstancias y si nos correspondimos con la confianza de la gente. A ver, Jorge, yo lo que creo, aportando, ¿no?, otra mirada, es que el hecho de salir del frente en el medio ya del inicio de un proceso electoral aparece más que una cuestión ideológica o de principios, aparece más como una cuestión de utilizar mi partido como herramienta electoral, porque quiero hacer mi propia oferta electoral y no quiero ir a la interna en el frente en el que estoy participando. Me parece que esa es la mirada. ¿Ha sido la mirada, o en todo caso el razonamiento del Partido de la Victoria? Yo no sé cuál habrá sido el razonamiento, digamos, había muchas circunstancias, se produjo además este cruce de opiniones entre el gobernador y la expresidenta, ¿no? Cuando la expresidenta habló de las cuentas de la provincia y el gobernador le contestó, y ahí quienes estaban muy enrolados, ¿no?, en esa posición kirchnerista pueden haberse sentido incómodos y puede haber habido una presión desde las bases, pero yo creo que es una cuestión electoral. Desde el Partido de la Victoria quieren otra oferta electoral a la ciudadanía en Salta, tienen otra mirada con relación a lo que debe ser la representación de Salta en el Congreso de la Nación frente al Gobierno Nacional, cómo pararse frente al actual Gobierno Nacional. El gobernador ha sido muy claro con la posición de la oposición constructiva, es la posición en la que yo me enrolo, y estaba la otra posición, los que querían una lista unidad única para ayudar a generar una mayoría automática para el actual gobierno, cosa que yo creo que es absolutamente reprochable. A mí me parece que hay que tener, y van a haber aquí en Salta al menos 4 opciones, ¿no es cierto? Los que quieran que el gobierno nacional tenga una mayoría total, votarán una cosa, los que quieran que haya una oposición constructiva y responsable otra, los que quieran hacer total oposición al gobierno será otra, y el Partido Obrero, que tiene una posición más antisistema y anticapitalista, será la otra opción. A mí me parece que por ahí está bueno que haya más opciones en la gente, seguro, siempre que el mensaje se transmita con total claridad. Yo creo que la crisis es la crisis de representación, la que ha llevado, esa crisis de representación ha sido empujada por la crisis de los partidos políticos. Los partidos políticos se cerraron tanto, fueron siempre la oferta electoral
de arreglos de cúpulas, que la gente no se sintió representada. Entonces, los propios reglamentos de las cámaras... Eso estamos hablando en general. En general. Estamos hablando específicamente del problema que se presentó aquí. No. La crisis en general es la crisis de representación. Hoy tenemos una democracia más deliberativa, más participativa, y hoy, como decía Nora, representar no es que me dan un cheque en blanco. Representar hoy es hacer participar. Entonces, escucho qué quiere la comunidad, escucho los problemas, y esa es la voz que voy a llevar al Congreso de la Nación. Como más participativo, mejor. Y ahí es donde los partidos les falta esa apertura, sobre todo cuando se llega al poder. Cuando los partidos son traicionados por sus propios militantes? No, el partido no es traicionado, el partido tiene que estar al servicio y escuchar la opinión de los militantes. Cuando la sociedad evoluciona, los partidos no pueden tener la misma respuesta. Yo vengo, me instalo en un partido político, soy militante, llego al cargo y después me hago de otro partido. Eso puede suceder porque... Ha sucedido muchísimas veces. Pero eso, digamos, en nuestra Constitución... Acuérdense lo que bueno, sucedió con el fenómeno el famoso fenómeno del Borocotó. Bueno, ese tema se llamó la sí. de la política, iniciado con el tema de Kirchner. Ese tema se discutió y se resolvió. La banca, una vez que la gente me eligió, no es del partido. Es de la persona, y esa persona tiene la responsabilidad política y la volverán a votar o no. ¿De acuerdo? ¿No? Claro. Sí, bueno, es la visión que tenemos ahora. Me parece tu criterio que es razonable estando desde afuera de la política. En base a lo que es el ejercicio y la función de ya sea un cargo ejecutivo o legislativo, yo creo que pueden existir reproches de la sociedad en cuanto si cumplís o no con tus compromisos y con tus responsabilidades. De los partidos generalmente puede haber diferencia entre los militantes, los miembros que integran lo que es la estructura orgánica de un partido. Y respecto a esto también quiero hablar que hubo antecedentes en todo lo que es el frente que lleva, conformado por varios partidos, hace 4 años. No sé si recordarás la salida del frente del Partido Renovador, sí, que en definitiva Andrés Soto sale como candidato a senador nacional, Roberto Gramaglia como candidato a diputado nacional, y un grupo de militantes, o de funcionarios... Que salió último en esa elección, Sotos. Claro. Bueno, yo creo que esto va a ser algo un poco así, ¿no? Porque en ese entonces también los intendentes le dijeron no a Andrés Sotos y a Roberto Gramaglia, muchos de los intendentes del Partido Renovador de Salta, y siguieron apostando a esta construcción colectiva, que en ese sentido a mí me parece que es razonable como salteño priorizar los intereses de los salteños más que una cuestión de ideología nacional, que poco tiene que ver con nuestra realidad, ¿no? Ahora les hago una pregunta a los tres. Este frente evidentemente dio un rédito electoral importante. Yo recuerdo que, imagínense, por ejemplo, tiene un partido renovador integrado al frente con el justicialismo, cuando en el año 81 nació ese partido político para oponerse al justicialismo. Pero dejaron de lado los problemas o las miradas antagónicas para focalizarse en lo que los une, que era una coincidencia de objetivos por Salta. Nosotros queremos mejorar Salta, y así se unió todos estos partidos con el eje en el justicialismo, el Renovador, Partido de la Victoria, Frente Plural. Sí. Ustedes también estuvieron, ¿no? Sí, el MPU, en fin. Les dio un muy buen resultado electoral, a tal punto que en el año 2011 Urtubey gana casi por el 60% de los votos. O sea, se transformó en una máquina electoral ganadora, que repitió inclusive con la ausencia del Partido Renovador en el año 2013, salió último lugar Sotos, y eso hizo ver a un Urtubey ganador fuerte, un hombre que en ese momento tenía... Me decía el vicegobernador esta mañana, no, Jorge, Urtubey tiene todo el poder, no se licuó nada, no entró en el fenómeno del patorrengo. Al contrario, es un hombre con una proyección cada vez más fuerte, porque está hablando el lenguaje que la Argentina espera conectar. ¿Ustedes lo ven así? Yo creo que sin duda que tiene un crecimiento a nivel nacional importante, y creo que va a ser una figura central en la reconstrucción del peronismo. Yo creo que el peronismo a nivel nacional tiene el desafío de generar una alternativa de gobierno nacional para poner a disposición de la ciudadanía en el 2019. Y en esa construcción
creo que el gobernador, sin lugar a dudas, va a tener un papel central. Yo le quiero contar a la gente, por si te enganchás recién, está la doctora Sonia Escudero, está Nora Jiménez y está Emanuel Sierra. Ella pertenece al Movimiento Popular Unido, se presentó hace un momento como la apoderada. Pero su ADN político es peronista. Por supuesto. Ni hablar con Sonia Escudero, exactamente sí. lo mismo. Emanuel Sierra también. También. Hay una diferencia generacional con Emanuel Sierra. Ustedes estaban diciendo algo, a mí me interesa mucho que la gente entienda. Las tres visiones, pero con el eje en el justicialismo, porque son los tres peronistas. ¿Cómo se entiende eso entonces? ¿Cómo eso, el tronco justicialista, el MPU, el Partido de la Victoria, esta mañana Isa me decía, el 80% de los integrantes del Partido de la Victoria son justicialistas. Claro. Volvemos a lo que decía Perón, se pelean todos, no hay problema, de este partido, aquel, pero al final son todos peronistas. Yo justamente quería hacer memoria que durante estos 12 años, en las tres elecciones donde se renueva su condición de gobernador, el doctor Urtubey siempre llega en elecciones nacionalizadas, es decir, junto en la misma boleta con la expresidenta Cristina Fernández, ¿no? Este no es un dato menor, porque durante todos estos años lo que está en juego, me parece que la discusión, el debate de fondo en este país, que es lo mismo que se va a poner en debate en esta elección, son los dos modelos. O un modelo, un proyecto nacional, popular, regional, inclusivo, o un modelo liberal, de exclusión, bueno, que es el que está ahora en vigencia. Pero no es el que lleva adelante Urtubey, no es el de Urtubey. Quiero decir, hay distintos momentos en la gestión de Urtubey. Yo he sido parte de la primera gestión de Urtubey y creo que se ha iniciado una gestión de gobierno apuntando a cambios importantes, todo el proceso de descentralización que se hizo con los municipios, de la obra pública, de la asistencia social, y después también hemos visto en este último periodo cómo la posición de la provincia acompañando las políticas de Macri, acompañando el endeudamiento, acompañando todas estas políticas de empobrecimiento. Es decir, bueno, frente a esto, la postura fundamental de este nuevo frente que estamos constituyendo es un frente de oposición a estas políticas liberales. Pero ¿cómo se va a oponer Urtubey? Yo le pregunto una cosa, se lo digo. A ver, doctora Escudero. No, yo lo que quiero decir es que Nora no está diciendo cuál es el origen de la necesidad del endeudamiento. El origen es el enorme déficit fiscal producto de las políticas llevadas adelante por el anterior gobierno nacional. ¿Cómo se cubre ese déficit fiscal? El gobierno anterior lo hacía emitiendo billetes. Emitir billetes impacta sobre la inflación. Este gobierno dice, bueno, tratamos de bajar la inflación, no hay que imprimir tanto, entonces por ahora deuda porque no puedo achicar el Estado. No puedo achicar el Estado porque eso tiene un costo social extraordinario. Entonces, ¿cuál es la verdadera salida y a la que apuesta Urtubey con todos los que están tratando de sostener y hacer una oposición responsable? Es que Argentina vuelva a crecer. Si Argentina vuelve a crecer, hay más recaudación, hay más crecimiento, hay más comercio exterior, hay más riqueza y podemos sostener el Estado y reducir el déficit fiscal. Esa es la necesidad de endeudamiento. No es porque este sea un gobierno que quiere endeudar. A lo mejor el gobierno liberal es más afecto a hacer grandes obras públicas. Sin embargo, los convenios que está firmando Macri en China son los convenios de lo que se había negociado ya con el gobierno kirchnerista. O sea que aquí no hay grandes cambios. Lo que a mí sí me preocupa, y por eso yo quiero ser candidata, porque quiero hablar de los temas que importan, quiero que se aprenda a sostener y que los argentinos estemos muy despiertos sosteniendo dos organismos nacionales que son vitales. ¿Cuáles? ANSES y PAMI. ANSES y PAMI tienen que tener recursos importantes porque están bancando a los sectores más vulnerables de la Argentina. Entonces, a veces la mirada liberal y muchos de los funcionarios que tiene hoy el gobierno nacional tienen su mirada puesta y quieren avanzar en reformas. Yo repudio lo que están haciendo con los medicamentos a través del PAMI, reduciendo y negando medicamentos a quienes tienen jubilaciones muy bajas
y el PAMI les venía dando como parte de su derecho el acceso a medicamentos gratuitos para enfermedades crónicas. El querer ajustar y cerrar las cuentas a costa de los más vulnerables, yo lo repudio, lo rechazo, y creo que de eso hay que hablar fuertemente y hay que apoyar desde la política a los sectores vulnerables, poniendo una barrera y decir, estos sectores no se tocan. ANSES, PAMI no se tocan. ANSES sostiene la seguridad social y sostiene la asignación por hijo. ANSES nos tiene que permitir continuar con la inclusión jubilatoria y ANSES tiene que continuar con los ajustes jubilatorios 2 veces al año, tal como señala la ley. Para saber dónde estamos parados políticamente hoy, hay que entender el proceso político. Recién Nora Jiménez decía, el gobierno de Urtubey ha tenido distintos momentos. Yo pertenecía a uno de esos momentos cuando ella fue ministra de Trabajo del gobierno de Urtubey, era una cosa, después vino el segundo periodo de Urtubey, el tercero que es este que estamos viviendo, donde le tocó convivir ya con otro presidente de la nación y además con un intendente también de otro signo político. Más allá de que me vengan a mí con que son justicialistas y demás, lo peor que le pasó al país es eso. Porque todo el mundo dice, yo soy justicialista, pero estoy en otro partido. Yo soy esto, estoy en otro... Y lamentablemente la gente no tiene por qué entenderlo. Cuando volvamos, después de esta pausa, quiero que comprendamos los momentos políticos de Urtubey. Pero al mismo tiempo vamos a entrar a confrontar algunas ideas para saber cómo nos posicionamos, visibilizar algo de lo que se viene ahora, en este 2017, en octubre. La pausa y vuelvo. Muy bien, segundo bloque de La Huella Periodismo Ciudadano acá en esta noche. Está Sonia Escudero con nosotros, está Nora Jiménez y está también Emanuel Sierra en la noche. Los tres son justicialistas, pero les ha tocado distintas etapas en su carrera política. Por ejemplo, Emanuel Sierra es un hombre que actualmente es diputado del justicialismo y aparentemente quiere renovar su banca. Yo quiero que ustedes me digan cómo son los momentos políticos de Urtubey. ¿Es lo mismo Urtubey del año 2007, del 2011, del 2013, del 2015 al Urtubey que tenemos hoy en el año 2017? Yo creo que Urtubey evoluciona como evoluciona el país, no es el mismo país, no es la misma provincia y obviamente no es el Urtubey nuevo que llega, ¿no?, a hacerse cargo y a los cambios que el Urtubey del tercer periodo, donde lo vemos muy abocado a su proyección nacional. Eso es lo que se va a revisar seguramente el año que viene con la reforma constitucional. 3 periodos es mucho para un gobernador. ¿Usted cree que Urtubey, por ejemplo, en esa mutación, en esos cambios o en esa evolución, fue lo que permitió que haya un reencuentro con Romero, por ejemplo? Posiblemente el cambio de la situación nacional y posiblemente también porque era una pelea que no le servía a ninguno de los dos, no sé. Pero lo curioso es que hicieron un acuerdo, pero nadie sabe en qué consiste el acuerdo. No sabemos en qué consiste. ¿Pero podemos presumir algo del acuerdo o no? No sé, lo visible es que las causas contra Romero no avanzaron y el tribunal ya no tiene... Por eso usted le pregunta a Romero, le va a decir, ¿eh? no, coincidimos en seguir trabajando juntos por la provincia, le va a decir, tal vez eso será. Claro, ¿en qué consiste eso, digamos? Porque aparentemente era una lista unidad, ¿no?,
todos unidos, hacemos la lista con Macri en Buenos Aires, lo cual era completamente antidemocrático. A mí me parece que si el gobernador quiere tener su proyección nacional, lo que conviene es mostrar una Salta democrática, una Salta plural, una Salta donde la gente participa y elige los candidatos. Y me parece también que hay que hacer otras reformas institucionales. Pero también. la siento a usted casi como poco afecta a darle mucho crédito a esa alianza política entre Urtubey y Romero. No sé si llamarla alianza, porque me parece que el nombre es grandilocuente para eso. Pero por lo menos para terminar con esa enemistad política que los había separado durante mucho tiempo. Fíjese que el propio Romero no asistió jamás a ningún encuentro con Urtubey hasta que finalmente se dio en la Casa de Gobierno y ahora trabajan, se ven, seguramente se hablan por teléfono. Había gente que dudaba de la pelea, decía, no, es una pelea para la tribuna esta. Pero sin embargo, fueron por caminos distintos hasta el año 2015, cuando definitivamente es derrotado otra vez Romero y salió a decir que era un fraude electoral. ¿Se acuerdan de eso, no? Sí. Bueno, en el 2007, cuando la gente lo vota, Juan Manuel Urtubey, lo vota como una propuesta de cambio, como una política de recambio frente a la gestión del ex gobernador Romero. Hoy lo que estamos viviendo es esta contradicción entre todos estos objetivos y esta promesa de hacer realidad de esperanza, las políticas de cambio, Salta la linda y la justa, con la adhesión a una política nacional de Macri que profundiza justamente no la igualdad, sino las desigualdades, que profundiza la contradicción entre pobres cada vez más pobres y ricos cada vez más ricos, que está realizando una transferencia muy fuerte de recursos, justamente de los que menos tienen a los que más tienen, habiendo tomado estas medidas de favorecer al sector minero, de favorecer al sector exportador cerealero y de no tener política para rellenar el empleo y para apoyar el desarrollo productivo. Bueno, pero ahí hay una cosa, Nora, ¿no?, que probablemente a la gente no creo que se le escape. Ustedes aplicaron todas esas políticas y tuvieron 12 años para hacerlo. Y sin embargo se fueron del gobierno con el 30% de pobreza. No hace mucho, año 2015, estoy hablando hace 18 meses. 30% de pobreza. Bueno, los números, indudablemente... los números son los resultados. Los números son los resultados, se ha cuestionado lo del INDEC, se han tomado cifras de distintas universidades y de distintos organismos, pero lo concreto, Jorge, es que en este país durante esos 12 años se generaron millones de puestos de trabajo, se resolvió el problema de ingreso de millones de personas que han podido acceder a la jubilación y alcanzamos el nivel de desendeudamiento más importante de los últimos años, de las últimas décadas en la Argentina. Recordemos que aquí el proceso de endeudamiento empezó con la dictadura, se profundizó luego con la gestión de Menem y prácticamente se resolvió en más de un 90% durante la gestión de Kirchner. Frente a esto, quiero decir con todas las letras que hay el cuento de la pesada herencia es querer mostrar un país que está quebrado cuando no lo era, ni lo estaba. El país está quebrando y se está empobreciendo en estos últimos 2 años. ¿Para qué? Para justificar estas transferencias vergonzosas de recursos de los que menos tienen a los que más tienen y además para poder justificar lo que viene, porque si algo me preocupa como dirigente político y como posible candidata es todo lo que se está diciendo claramente, que hay un paquete de medidas que van a tender a profundizar el empobrecimiento en este país de los sectores que menos tienen y el achicamiento del Estado en la prestación de todos sus servicios, entre ellos, por ejemplo, la posibilidad de volver a privatizar los fondos previsionales, de volver a recortar los servicios de organismos como el PAMI, que cumple, como decía Sonia, una función social esencial en este país, de volver a aumentar las tarifas, de producir nueva liberación en los precios, de nuevos aumentos en el sistema de transporte
y que esto es un paquete de medidas que está en suspenso hasta la elección en octubre. Lo cual habla... A ver, y Emanuel Sierra no habla nada, está de oyente, me parece. Yo lo que quiero decir antes de que se me escape es que durante el gobierno kirchnerista Argentina creció a tasas chinas. ¿Y dónde está la inversión de ese crecimiento? O sea, no lo hemos visto. La ruta Pichanal-Orán, por favor, lleva 6 años y no está terminada. Bueno, ahora se está una terminando. vergüenza, pero una Macri. vergüenza. O sea, la termina Macri, efectivamente. Entonces, el no luchar contra la corrupción, el mirar para otro lado, lo peor que dejó el kirchnerismo fue eso, el tema de la corrupción. Ahora le Si digo aquí una se hubiera cosa, doctora corregido, Escudero, ¿no? otra sería la historia. Fíjese, yo pongo el acento en lo que dice la doctora Escudero porque me parece que es un mensaje claro. Fíjate lo que está pasando hoy en Brasil, un país que hace temblar al mundo. ¿Por qué? No porque su producción, no porque haya dejado de ser una gran economía, sino por la corrupción. Ha puesto en jaque su institucionalidad, su credibilidad en el mundo y hoy está experimentando precisamente una serie de complicaciones que es muy probable que mañana, cuando amanezca el día, ya no sea Temer el presidente. O sea, fíjate vos a lo que lleva un proceso de corrupción. Pero Jorge, la corrupción Emanuel no es una Sierra, déjalo hablar un moral. poquito a Sierra porque me parece que está solito. Perdón, a ver. quiero cerrar solamente Los bolsos voladores, la por favor. La corrupción tiene que ver con los intereses económicos que se defienden concretamente. Son prácticas que vienen de la mano. No entiendo eso. ¿Cómo? Que la corrupción tiene que ver con poner al Estado al servicio de determinados intereses. Es decir, concretamente lo que ocurrió en Brasil tiene que ver con esto. Es decir, poderosos sectores económicos que utilizaron al Estado y utilizaron el sistema de la coima para poder defender los intereses de esas empresas y para poder defender las enormes fortunas de esos personajes. En términos personales, Jorge, creo que es muy difícil, para aquellos o los políticos que intentan, desde el último cuarto de siglo estuvo gobernada por 2 personas, la provincia de Salta, Juan Carlos Romero y Juan Manuel Urtubey. Hoy en día fácil es justificar políticamente hablando, pero la cuestión no cambia. Quizás pueda mejorar en base a algunos criterios de administración del gobernante, en este caso el Poder Ejecutivo, en los cuales en el último tiempo en el gobierno de Urtubey hemos visto sobre todo actitudes que se están ejecutando, como la creación del Ministerio de la Primera Infancia, la descentralización interesante que se realizó en el interior, porque en el interior nosotros también tenemos necesidades. Y bueno, para corregirte, Jorge, quiero ser diputado nacional, ya estoy terminando con el mandato de diputado provincial. Yo no dije en ningún momento que usted quería ser. Quería renovar, creo que... Renovar la banca, claro. Él es diputado provincial, claro, sí. Y bueno, la creación o el aumento en un 33% de viviendas destinadas a las personas que más lo necesitan, pero en definitiva nos sigue faltando. Yo creo que en términos objetivos, porque no tengo muchos años en política, pero quiero ser lo más sinceramente posible, es que Juan Carlos Romero tuvo una posibilidad interesante en el año 2003 de ser vicegobernador, vicepresidente. En ese entonces yo creo que nuestra provincia hubiese estado mejor. La cuestión no se dio y hoy en día estamos ante la posibilidad de que un salteño pueda ser presidente. Qué semana esta, ¿eh? Vos fíjate que el jueves pasado estábamos hablando con Sergio Leavi, el presidente del Partido de la Victoria, que vino luego de la realización del Congreso del Partido de la Victoria, que había habilitado a esa fuerza política a salir del frente. Ese frente que se había formado en el año 2007, cuyo liderazgo lo ejerce el gobernador de la provincia, Urtubey. Finalmente, 48 horas después, empezaron una serie de andanzas de los propios integrantes del frente, sobre todo de aquellos que tienen renombre ya por su militancia, por su participación en la política, por lo que fuese. Pero las personas más reconocidas de ese frente dijeron, no, quiero quedarme. ¿Dónde? En el frente. No quiero irme con el Partido de la Victoria, quiero quedarme en el frente. Porque reconocemos el liderazgo de Urtubey,
Él es el hombre con el que nacimos en la política. Es el hombre que venimos defendiendo en las cámaras. Es la persona que nos ha guiado y orientado políticamente. ¿Cómo decirle entonces que no? Cuando en verdad es un hombre al que nosotros tenemos que tener lealtad. Esas son algunas de las consideraciones de los justificativos. Pero para entender eso, porque probablemente la política va más rápido de lo que vos como ciudadano común podés pensar, vamos a hacer un poco de historia. Arrancamos con la famosa crisis de los partidos políticos. Hace ya mucho tiempo, por lo menos 15 años. Se agudizó esa crisis de los partidos políticos cuando llegó Kirchner al poder. Allí se acentuó porque vino lo que él llamó la famosa transversalidad política, que habilitaba a que las personas, siendo de un partido político, pudiesen terminar siendo de otra. ¿Y por qué pasaba eso? ¿Por qué se acentuó allí? Precisamente por un problema de necesidad política que tenía Kirchner. Él necesitaba construir poder. De hecho, si Kirchner todavía viviese hoy, podría escribir un tratado de cómo construir poder. Yo personalmente reconozco en Kirchner al gran constructor del poder, pero en beneficio propio, no de la gente. Entonces, para construir poder, imaginó la transversalidad política. Cómo cooptar, cómo succionar de distintos partidos políticos a las personas que pueden darle su apoyo político. Y así, de ese 22% de votos con los que asumió Kirchner en el año 2003, se convirtió poco a poco, pero rápidamente, en el presidente con mayor poder en los últimos 30 o 40 años en la Argentina. Fíjate vos. Y allí comenzamos a ver cómo los partidos políticos se fueron debilitando de una forma extraordinaria. Florecieron los personalismos políticos, a tal punto que algunos partidos... Muy bien, señores, estamos en una noche fantástica, con un clima agradable, sopla el viento acá en Salta, 3 personas sentadas prácticamente con un idéntico propósito, ser diputados nacionales. Hay gente de probada experiencia que ha estado ya en la actividad legislativa, como es la doctora Sonia Escudero, que fue nominada como la persona más laboriosa en el Senado de la Nación, yo mismo lo he visto. Está Nora Jiménez, que también en su campo se destacó, y un emergente de la política nueva, ese que la gente pide, ¿no? Queremos políticos nuevos, que ven, bueno, ahí lo tienen a Emanuel Sierra. Un hombre joven, es abogado. ¿Qué edad tiene Emanuel Sierra? 34. 34 años y aspira también a ser candidato en esta elección a diputado nacional. Los 3 quieren ser diputados nacionales. Van a encontrarse seguramente en una interna. No sé, en el caso de Nora Jiménez, ¿por dónde iría Nora Jiménez usted? Bueno, te cuento que nosotros estamos discutiendo todavía las 3 candidaturas por el Frente Popular para la Victoria, donde estamos el Partido de la Victoria, el Frente Grande, Cabildo Abierto, el Movimiento Popular Unido y otros partidos municipales. O sea, usted entraría en una interna con Leavi. Exactamente. Porque Leavi también va a ser candidato en esta elección. Exactamente. O sea, Leavi, usted y seguramente alguien más que se anime. Sí, todavía no tenemos... ¿Usted maneja alguna caja o no? Bueno, nosotros ¿Cómo financia su recibimos, campaña? gracias a la ley de financiamiento de los partidos políticos que se aprobó durante la gestión de la expresidenta Cristina Fernández, nosotros recibimos fondos, es decir, se constituye un fondo nacional y ese fondo nacional nos distribuye 2 veces al año fondos para cada uno de los partidos en relación a la cantidad de votos que obtenemos en cada elección. Y después también hay una ley de financiamiento provincial. Entonces recibimos ya próximos a las PASO, dentro de los 30 días previos de las PASOs y de las generales, también recibimos fondos de la provincia para lo que son gastos de campaña y un porcentaje importante para medios. Bárbaro. Mírame bien y haceme después un primer plano de ambos, tanto de la doctora Escudero como de Manuel Sierra. Experiencia o juventud. ¿Qué te gustaría votar? Emanuel Sierra es actual diputado del justicialismo. La doctora Escudero le tocó desempeñarse ya como legisladora en una senaduría de la Nación y también estuvo en el Ejecutivo en la época de Romero.
¿Qué me dicen ustedes dos? ¿Van a encontrarse en la interna en el justicialismo? ¿Dentro del justicialismo? Eso es lo que queremos, digamos, y mi decisión de participar en este momento fue no solamente el pedido de mucha gente, sino también el haber visto un panorama donde había ciertos intereses que querían evitar la participación y querían hacer nuevamente un acuerdo de cúpulas con una supuesta lista unidad con los nombres puestos a dedo por estos acuerdos de cúpula. Y eso era hacer que muera la ley de las PASO, la ley justamente que discutimos en el Congreso y que aprobamos para que la política se vuelva a recuperar. Y decíamos en el discurso, para que no sea nunca más el dedo de los dirigentes, sino la voluntad de la gente quien nomine cuáles son las listas que van a competir. Así que en eso estamos los dos, digamos, tanto mi experiencia como su juventud, que sea eso. Queremos que se abra la participación y verdaderamente es ganancia para nosotros si es la gente la que decide. ¿Le tiene miedo a la doctora Escudero usted, no? No, yo la verdad es que estoy contento de tener la posibilidad, y bueno, te agradezco de estar aquí en tu programa, que me invites, cumpliendo mi último año de mi mandato y tener la posibilidad de debatir, bueno, con ambas. Y bueno, no es un debate, ¿eh? Bueno, los debates todavía vamos a hacerlos. En buena hora. Pero ahora es simplemente una visibilización y mostrar ideas, que era el propósito de la charla de la noche. Efectivamente, yo la verdad estoy muy contento de tener la posibilidad, espero que, bueno, va a ser mi voluntad competir contra quien tenga enfrente, en este caso era la doctora, y bueno, yo aprovecharé en esa competencia todo lo posible para aprender de ella, pero tratando de mostrar a la gente cuál es mi propuesta y cuál ha sido mi gestión. Yo en este caso, bueno, vos hablabas de lo que es la juventud. Yo creo que la juventud por sí sola no es una virtud, sino que yo me he dedicado en este tiempo a aprender de los más grandes, pero que quizás uno tiene con una impronta quizás muy actual de mucho contacto con organizaciones sociales. Yo quiero decirte, Jorge, que el próximo martes vamos a tratar y vamos a tener media sanción, porque ya tenemos la mayoría de los dictámenes de la ley de acoso callejero. Entonces Salta va a ser la primer provincia del interior, solo está legislado en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, temas así, como también estoy trabajando en un proyecto de ley de protección integral para los animales. Entonces, defender los intereses de los consumidores. Tengo una acción de amparo en contra de la empresa Aguas del Norte porque considero que el servicio es deficiente y así lo considera la población de Metam. Considero que el monopolio de las Veloz del Norte en lo que es el servicio público de transporte es injusto, porque la gente hoy no tiene una opción para volver a su lugar o para viajar y que se siente que recibe un trato indigno. También me he involucrado mucho en lo que son las rutas nacionales con una acción de amparo que le he ganado a la empresa Vial NOA y que ha quedado demostrado los vínculos entre la Ya no me queda más tiempo, mis queridos amigos. Me encantaría seguir escuchándolos a los tres. Todavía no estamos en la etapa de debate. Queremos que previamente entremos en lo que es el proceso interna. Hay fechas claves, 14 de junio, 24 de junio y finalmente el 13 de agosto con las internas y el 22 de octubre con las generales. Esto es La Huella, periodismo ciudadano. Ayúdame a transitar por donde tenemos que transitar. Gracias a los tres. Muchas gracias. Gracias a vos. Gracias, Jorge.